UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Hola, bienvenidos a Derechos Humanos sin Fronteras, el primer programa por la televisión chilena sobre derechos humanos. Este programa es posible gracias a UCB Televisión y a la Universidad Católica de Valparaíso, además de todas las personas que en diferentes lugares y desde diferentes espacios luchan por la defensa y la garantía de los derechos humanos. Y a ustedes que nos ven cada semana, bienvenidos a Derechos Humanos sin Fronteras. Hoy nos acompaña Carlos Ojeda, profesor. Hoy vamos a hablar de este tema tan importante como el derecho humano a la educación. Bienvenido, Carlos, a Derechos Humanos sin Fronteras. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en este evento, en este programa. Sobre todo porque, tal como lo señalas tú, ojalá la educación en este país definitivamente se convierta en un derecho, cosa que hoy día no lo es. Creo que perdimos ese derecho a la educación en la Constitución del 80, después de la dictadura militar. Se coloca la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación. Y eso ha traído enormes consecuencias hasta hoy, donde estamos intentando hacer los cambios que necesitamos. Bueno, vamos a conocer un poco más. Este programa lo ven en más de 3 continentes. ¿Quién es Carlos Ojeda y qué hace en su rol como profesor? Bueno, soy profesor de aula por más de 35 años. Soy profesor de artes visuales, artista visual. Vengo de la región norte de Chile, de Arica. Estoy radicado en Santiago cumpliendo la función de dirigente nacional, elegido el año 2020 para partir cumpliendo esta función a partir del 2021 y actualmente estoy con dedicación exclusiva a los temas pedagógicos y a los temas gremiales que están relacionados con nuestra organización gremial, que no es un sindicato, es una organización gremial. Creo que es la organización más grande que existe en Chile en términos de que agrupa a trabajadores, digamos, de la educación, sobre todo profesionales, profesores y profesoras. Está compuesto e integrado mayoritariamente por mujeres. Un 70% de las integrantes de nuestro gremio son mujeres y por eso que hemos cambiado el nombre, porque antes se llamaba solamente Colegio de Profesores, hoy día se llama Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Ok, y esta agremiación, ¿cuál es su finalidad? ¿Qué ha logrado el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile? Ya que nos ven en muchos países que es posible que no exista este tipo de movimientos, de agremiaciones. Contemos un poco más qué es lo que hace, de qué se trata. Bueno, lamentablemente antes del golpe militar existía el SUTEP, el Sindicato de Trabajadores, que agrupaba a todos los profesionales y a los trabajadores de la educación. En el modelo que hoy día tenemos, impuesto en plena dictadura, este SUTEP o los sindicatos fueron absolutamente desarticulados y después se nos permite por ley solamente constituirnos en asociación gremial. Por lo tanto somos una asociación gremial dentro del esquema que nos impone la dictadura. Y con mucho esfuerzo logramos de todas maneras empezar a luchar por recuperar la educación pública y por proteger la educación pública, porque a partir de la Constitución del 80, el año 81, la educación pasa a ser parte de un Estado subsidiario donde no es el Estado el que se responsabiliza de garantizar esto como un derecho para todas las niñas, niños y jóvenes, sino que a través de un Estado subsidiario se entregan los recursos a empresarios, comerciantes, grupos religiosos, recursos públicos para que ellos administren educación, y por otro lado se le entrega la responsabilidad a los municipios, teniendo presente que estando en dictadura todos los alcaldes eran designados.
no eran elegidos democráticamente. Desde esa situación nosotros creemos que acá lo que hace la dictadura es intervenir la educación en Chile, puesto que la ve como una amenaza para los propósitos y el objetivo de instalar el modelo económico, político y social neoliberal, cosa que en Chile creo que ha sido donde se ha puesto de manera, o se ha puesto en práctica este modelo de manera brutal, a partir de la educación. Con eso lograron segregar a la población en Chile, porque hoy día existen escuelas para pobres, escuelas para la clase media y escuelas para un sector más privilegiado, que son los que tienen más recursos. No solo eso sucede en la educación básica, media, sino que también en el ámbito universitario. Y este proceso de desarticulación y de deterioro de la educación pública, fortaleciendo, por supuesto, al sector privado, trajo como consecuencia una baja en lo que es la educación en Chile a partir del año 70 en adelante, del 73 en adelante. Se empieza a instalar un modelo competitivo donde acá interesa que se mida la educación a través de pruebas estandarizadas, se instala una prueba que se llama el CIMSE para medir la educación en la básica, se instala un modelo para que los estudiantes que quieren acceder a la educación superior tienen que pasar por una famosa prueba que se llama la PSU y que hoy día tiene el nombre PTU, ha sufrido cambios, pero es la misma estructura. Pero lo peor es que el objetivo, el currículum, para el propósito de la educación, para formar qué tipo de ciudadano en Chile, ha sido con la idea de formar un ser humano competitivo, individualista, ojalá consumista, muy acorde y muy de acuerdo con este modelo económico y político que fue instalado. Entonces, la dura lucha que hemos tenido que dar nosotros a través de nuestra organización, primero en el Congreso del año 97, donde empezamos a analizar, ya estábamos en democracia, el año 90 se recupera la democracia, como profesoras y profesores fuimos parte de la lucha para recuperar la democracia, y el año 97 hacemos un Congreso de Educación, donde empezamos a ver cuáles son los elementos y la herencia de la dictadura que no nos permite, por un lado, como profesionales, practicar la autonomía profesional y plantear nuevos proyectos educativos que vayan en dirección de una sociedad más justa, de construir un nuevo ser humano y todo eso. Pero sin embargo, a pesar de que recuperamos la democracia, todos los gobiernos que hemos tenido, lamentablemente hay que decirlo, de carácter socialista, ¿no es cierto?, la nueva, digamos, lo que fue la concertación en su minuto, la nueva mayoría en otro momento, ¿para qué hablar de los gobiernos de derecha? En ninguno de estos gobiernos hemos logrado nuestros objetivos. Y continuamos con el modelo impuesto en dictadura, cosa que el último esfuerzo que hemos hecho es el año pasado, donde hacemos este último Congreso de Educación, que el año 2021, a través del cual tratamos de incidir en los constituyentes que estaban en el debate y en la discusión de la nueva constitución que queríamos para este país, pero que lamentablemente no logramos el objetivo, precisamente porque tenemos un pueblo que yo creo que no ha sido bien educado. Vamos a detenernos un poco más adelante sobre esta propuesta, que es bastante interesante ahondar un poco, pero me llama la atención lo siguiente. Cuando uno observa las mediciones de la educación chilena, puntean en calidad en Latinoamérica. Cada vez las instituciones o la educación chilena recibe unas noticias de que salen las mejores en las pruebas PISA o este tipo de estándares de medición. ¿Qué es lo que le falta a la educación chilena? ¿De qué adolece? Usted ha mencionado algunas cosas, pero si usted me pudiera resumir de manera concreta para este espacio
televisivo que es acotado, ¿cuáles son los principales dolores de la educación chilena para hacer, digamos, en su integralidad un derecho? ¿Qué sería? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, primero Chile en el concierto internacional se sabe que es un país exitoso en términos económicos, ha alcanzado los niveles de desarrollo, entre comillas, dentro del esquema del modelo económico neoliberal en Latinoamérica de mayor éxito, ¿verdad? No solo hemos sido nombrados como que tenemos una buena educación, y eso está relacionado con quiénes nos están midiendo y en relación a qué nos están midiendo. La educación ha estado muy acorde con este modelo económico, político y social, impuesto en dictadura, repito. ¿Y de qué adolece esta educación? Primero, que esta educación se convirtió o se entiende como un gasto social. Antes de la dictadura, el Estado, al hacerse responsable de la educación, veía la educación como una inversión. Es decir, si en un cerro en este país existían 3 alumnos, el Estado sentía la obligación de instalar una escuela, poner a un profesor, porque estaba pensando que a lo mejor en esos 3 niños que habían en ese cerro, en esa zona rural, a lo mejor había un futuro presidente de la República, una posible Gabriela Mistral, un Paulo Neruda o una Violeta Parra. La educación entendida como inversión, no como gasto. A partir de la Constitución del 80, al colocar y al cambiar, al poner por sobre la educación el derecho o la libertad de enseñanza, en el fondo la educación se convierte como un gasto social dentro de las leyes del mercado. Entonces el Estado empieza a no responsabilizarse de asegurar y garantizar que todos los niños y todos los jóvenes accedan a la educación y sobre todo coloca dificultades para que los estudiantes accedan a la educación superior, porque empieza a ver que acá se ha empezado a instalar una suerte de élite a través de este modelo, donde la segregación social ha empezado a tener una pésima distribución de la riqueza en el país. Este no es un país pobre, es un país que tiene muchos recursos, pero son unos pocos los que viven de los privilegios en un modelo como este, mientras la mayoría, ¿no es cierto?, tiene que ser mano de obra barata. Entonces la educación, en el fondo, empezó a estar pensada en generar mano de obra barata, no seres humanos ni personas educadas o que alcancen niveles de educación importantes, sino que más bien estén en función de la productividad del país, en función de las transnacionales y de la explotación que se empieza a hacer en este país del factor económico, a través, ¿no es cierto?, sobre todo de la industria que se empieza a instalar, que no es la industria, digamos, en términos del desarrollo del trabajo, sino que más bien del extractivismo del cual subsiste este país, que es principalmente el producto del cobre, o sea, por que ejemplo. podría uno decir que una de las principales problemáticas de la educación en Chile es la cobertura, la falta de cobertura, no solo en cantidad, sino también como el acceso a educación superior, o entiendo mal, quisiera... No, al contrario, se amplía la cobertura. Okay. Una cobertura no en manos del Estado, una cobertura en manos de empresarios, de alcaldes de todos los colores políticos, de comerciantes que empiezan a instalar colegios con recursos públicos, porque el modo como se financia la educación es por asistencia. Es decir, si un empresario coloca un establecimiento, capta una cantidad de estudiantes, el Estado le coloca los recursos por esa cantidad de estudiantes. Y ese empresario, ese comerciante que no entiende la importancia que tiene la educación, sino que más bien ve el lucro que obtiene gracias a la cantidad de estudiantes que tiene, acá tenemos una educación pública absolutamente deteriorada, por ejemplo, con pésima administración, cuando esto quedó en manos de los alcaldes. Incluso los alcaldes, utilizando recursos que están destinados a la educación, los han usado para tapar otros problemas y otras dificultades, y no ha existido un Estado que regule el manejo y el uso de esos recursos. Entonces hoy día tenemos en Chile
muchos colegios, establecimientos educacionales en pésimas condiciones, la infraestructura es pero absolutamente deteriorada, insuficiente. Tenemos un profesor y una profesora con sueldos muy bajos. Tenemos una cantidad de estudiantes, ¿no es cierto?, en su mayoría de escasos recursos que son atendidos exclusivamente por escuelas municipales y el sector de clase media o de mayores recursos acceden a través de un pago o copago en los establecimientos donde pueden acceder a una educación un poquito de mejor calidad, entre comillas de mejor calidad. Pero en el fondo es la mercantilización de la educación y es una educación al servicio de un modelo económico que en definitiva al segregar a la población ha generado mano de obra barata para todas las transnacionales que se han instalado en nuestro país. Usted nos cuenta, Carlos, de una actividad que realizaron ustedes para lograr este informe o esta propuesta, el despertar de la educación para una nueva constitución, la cual fue entregada a la Asamblea, a la Comisión Constituyente, para que fuera tomada en cuenta para este debate o esta propuesta constitucional. De manera resumida, por términos de tiempo, cuéntenos en qué consistía, cómo fue esto, háblenos de esta propuesta. Esta propuesta tiene una antesala, ¿no? Acá nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento a nuestros estudiantes que han sentido el impacto negativo de este modelo educativo. En la Revolución Pingüina del año 2006 son adolescentes que paralizaron el país a lo largo de todo Chile durante 3 meses. En el movimiento social por la defensa de la educación pública, el 2011, los estudiantes se tomaron los establecimientos educacionales, las universidades, y tuvimos un paro de 7 meses. Y las profesoras y los profesores siempre hemos sido parte de este proceso de querer cambiar el esquema. Pues bien, en vista del estallido social del 18 de octubre del 2019, que nosotros somos parte del movimiento social que ha estado en las luchas en las calles, nos vimos en la obligación de ver cómo construíamos una propuesta para estos que iban a empezar a discutir, los constituyentes que iban a discutir la nueva posible Carta Magna para este país. Por lo tanto, somos el único gremio en Chile que hicimos un debate, primero en las instituciones escolares, en las comunidades escolares, a nivel comunal, a nivel regional y a nivel nacional. Y este documento es la síntesis de todo lo que debatimos. ¿Cuáles son los 3 elementos fundamentales que ahí se están pidiendo? Primero, que se termine con el sistema de financiamiento porque es perverso. No se puede seguir tratando a nuestros estudiantes, a propósito de derechos humanos, no se pueden seguir tratando a nuestros estudiantes como mercancía, porque en este país a los estudiantes se les pone un precio. Se habla de estudiantes vulnerables y según la vulnerabilidad se le pasa un recurso económico al sostenedor. Se habla de postulantes prioritarios, hay toda una terminología neoliberal para definir el monto que se le va a entregar al sostenedor por el tipo de estudiante que está atendiendo. Esa es una primera cuestión que tratamos de resolver, el sistema de financiamiento. El financiamiento lo estamos solicitando que sea vía presupuesto y que no dependa de la cantidad de alumnos o colocarle un precio al estudiante, tratarlo como una mercancía. En segundo lugar, por supuesto que queremos terminar con la figura del sostenedor. Aquí la educación no puede ser que esté entregada a una verdadera, perdónenme la expresión, a una verdadera fauna de sostenedores. Alcaldes de todos los colores políticos, empresarios, comerciantes, grupos religiosos de todo orden, que están administrando educación y están explotando al profesorado con sueldos miserables en pésimas condiciones que quedaron muy en evidencia con esta pandemia. A propósito de derechos humanos, en plena pandemia, aquí se empezó a transparentar cuál es la realidad de la educación pública en este país. Porque a la vuelta a clases, después de 2 años de habernos tenido haciendo clases virtuales, el Estado no colocó ni un solo recurso para poder sostener la educación. Y aquí quienes financiaron fueron los padres y apoderados y los profesores. Ahí hubo un abandono total.
más del que ya teníamos. Y a la vuelta a las clases presenciales nos hemos encontrado con establecimientos absolutamente abandonados, tal como estaban antes, en pésimas condiciones, y por lo demás, aquí al profesor se le mide a través de una evaluación docente, donde se le ha responsabilizado supuestamente por los malos resultados educativos, cuando el problema es sistémico. Y en ese sentido, en esta propuesta que estamos presentando, nosotros estamos eliminando prácticamente todas estas barreras impuestas de las pruebas estandarizadas, de considerar la educación como un gasto social y no como una inversión, de no valorar la importancia que tiene un profesor o una profesora, que son los expertos en la materia y que muchas veces les colocan otros profesionales por sobre ellos para dictaminar cuáles son el currículum o lo que tenemos que hacer, no respetando nuestra autonomía profesional. Y sobre todo, creo yo, en esta propuesta estamos tratando de que se convierta la educación en un derecho garantizado, humanizadora, una educación no sexista, una educación plurinacional que dé cuenta de la realidad que es este país. Este es un país diverso, no es un país uniforme. Y esta es una educación, ¿no es cierto?, que trata de medir a todos como si estuviéramos hablando de un solo sujeto. Aquí hay una diversidad cultural, hay una diversidad con los pueblos indígenas, hay una diversidad de regiones con características de las regiones muy distintas. El sur es muy distinto al al norte de Chile, y la región metropolitana también, por supuesto, es muy distinto. Todos esos elementos están concentrados en ese documento. Muchas gracias, Carlos, y qué interesante que vamos a tener más adelante en otros programas espacio para hablar con más profundidad del tema. Usted participó en este evento fundacional de Derechos Humanos Sin Fronteras. ¿Qué le queda de este evento? ¿Qué le queda en la defensa de los derechos humanos a partir de su rol en esta organización de profesoras y profesores? ¿Qué le pareció el evento? ¿Qué rescata del evento? Mire, estoy todavía muy conmovido de los testimonios, de las cosas que he escuchado. Sabemos que los medios de comunicación en manos de quienes están, estos temas no aparecen muchas veces en los medios de comunicación oficial, quizás no solo en este país, sino que en el resto del mundo. Los temas de los derechos humanos no son tema a diario, al contrario. Y escuchar acá lo que pasa en el barrio, en la región de Latinoamérica, y darnos cuenta que tenemos problemas en común y que tenemos que fortalecer estas organizaciones, y sobre todo que tenemos que educar respecto a los derechos humanos. Nosotros siempre hablamos de educación integral. Yo planteaba recién que acá el tema de los derechos humanos, para lograr una educación integral, un nuevo ser humano consciente, reflexivo, con conciencia social, con empatía, con capacidad de conmoverse por lo que le sucede al otro, solo es posible a través de la educación, pero a través de la educación también de los derechos humanos, que son fundamentales. Si no logramos eso, creo que vamos a seguir en una creciente deshumanización que ya vemos las consecuencias lamentables que tenemos para todas y para todos. El primer programa de derechos humanos en la televisión chilena. De nuevo, muchas gracias a UCB Televisión y a la Universidad Católica de Valparaíso, que hace posible que este programa llegue a más de 3 continentes. Hoy nos acompaña un gran invitado, el doctor Rodrigo Lledó, chileno también, que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos. Y hoy vamos a conversar con él un poco más sobre su trayectoria y sobre la visión que tiene de los derechos humanos, no solo en Chile, sino también en América Latina. Doctor Lledó, bienvenido a Derechos Humanos Sin Fronteras. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted ha estado con nosotros en su rol de director de la Fundación Baltasar Garzón, pero hoy queremos conocer un poco más de Rodrigo Lledó, de la persona que está detrás de esta fundación, y que nos cuente un poco más cómo ha sido su trayectoria. ¿Quién es Rodrigo Lledó?
Bueno, yo soy chileno, orgullosamente chileno, y vivo en España hace un tiempo. Yo me titulé en la Universidad de Chile y yo empecé a estudiar en la universidad el año 90 y estaba egresando el año 94. Y en ese momento, pues el momento de la transición, ¿no? Apenas había terminado la dictadura en marzo del año 90, de manera que todo mi periodo universitario fue, digamos, una coletilla, un corolario de lo que había ocurrido en dictadura. Muchos profesores venían de aquella época, el tema de los derechos humanos no existía. A mí en la universidad nadie me enseñó derechos humanos, ¿sí? Por tanto, yo veía con cierta distancia a estas madres, a estas esposas que se encadenaban al Palacio de Justicia, a la Corte Suprema, y decían, pues aquí se han cometido crímenes de lesa humanidad, esto no prescribe, esto no se puede amnistiar, ¿no? No a la amnistía, no a la impunidad, la sangre de los muertos no se puede negociar. Era lo que gritaban en las calles. Y yo estaba próximo a titularme como abogado y no tenía idea lo que eran los crímenes de lesa humanidad, no tenía mucha idea lo que eran realmente los derechos humanos y todo el desarrollo posterior que había surgido tras la Segunda Guerra Mundial, tras el juicio de Nuremberg. Nada de eso me fue enseñado en la universidad. Entonces yo sentí que tenía de alguna manera que, siendo chileno y estando esta realidad enfrente de mis ojos, tenía que de alguna manera aproximarme a ella, y entonces hablo con mi profesor de Derecho Penal, que era Juan Bustos Ramírez, y entonces le digo, profesor, yo quiero hacer mi trabajo de fin de grado, memoria de prueba se llamaba en esa época, sobre algo vinculado a estos temas. Yo pienso que pueden ser crímenes de lesa humanidad. Y él me pregunta, me dice, ¿hablas inglés? Yo le digo, no. Y francés tampoco, alemán tampoco, me dijo, entonces lo tienes difícil. Y yo dije, pues bueno, habrá que aprender, ¿no? Y habrá que empezar a estudiar, porque yo sí que quiero abordar este tema. Me dice, bueno, entonces mira, estos son los autores que tienes que leer, ¿no? Cherif Bassioni, que es profesor de la Universidad de Chicago, especialista en Derecho Penal Internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y así me empieza a recomendar lecturas y cosas como para empezar a meterme en este mundo. Yo en ese tiempo también hacía música y aproveché un viaje, una gira que hubo con mi grupo de música, el Barroco Andino, y fuimos a Holanda y aproveché una visita a La Haya, para la biblioteca de La Haya, para también sacar muchísima información que no tenía y que no estaba disponible acá. También tomo contacto con abogados de derechos humanos que habían trabajado en la Vicaría de la Solidaridad, muchos de ellos muy queridos, hoy día grandes amigos, y les empiezo a preguntar un poco, bueno, de qué manera me podían ayudar, y había muy poca literatura, había muy poco escrito sobre este tema, y me recomiendan un libro así tremendo, un tratado de Quintano Ripollés, que era lo único que había prácticamente en español. Entonces, bueno, empiezo a hacer la introducción, el capítulo 1, y esta introducción fue creciendo, y cuando ya tenía cerca de 300 páginas la introducción, mi profesor me dice, mira chico, con esto ya estamos, ¿no? Esto ya es suficiente, esto le llamamos ahora la parte general del Derecho Penal Internacional, porque era el marco en el cual yo quería insertar los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y entonces, bueno, fue creciendo como una parte general del Derecho Penal Internacional, y así finalmente pues se entrega a la universidad, fue calificada con la máxima distinción y después logré publicarla como libro. Y una de las mayores satisfacciones que yo he tenido es que ese libro que se publicó, de cual yo nunca he recibido un peso, ¿no? porque mi objetivo era que esto se difundiera y solo pedía a cambio libros gratis para poder entregar y difundir entre gente que yo sabía que le podía servir. Y una de las mayores satisfacciones que yo tuve fue cuando conocí muchos años después a Juan Guzmán, que fue el juez chileno del caso Pinochet, ¿no? Entonces, en una reunión que hubo por un diplomado que estábamos haciendo juntos, él era el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, y entonces pues me lo presentan y me dice, ¿usted Rodrigo Lledó? Me dice, yo lo hacía más viejo, y me dice, no sabe cuánto me ha servido su libro. Y eso fue para mí una cosa muy bonita, porque yo destiné muchísimo tiempo a hacer este trabajo de fin de grado, y que sirviera, y si le sirviera a él, digamos, el juez chileno del caso Pinochet, para mí fue realmente una satisfacción enorme, ¿no? Bueno, ese libro también lo leyó otra gente, lo leyó también Alfredo Echeverry, y también me llama y me dice, oiga, yo no lo conozco a usted, pero sí me he informado por Juan Bustos, que fue su profesor, de quién es usted, y me dice, pues usted ha escrito sobre este tema, nadie más sabe en Chile sobre este tema, y entonces creo que usted debería ser mi ayudante, porque yo voy a hacer
clases en la Universidad de Chile sobre este tema, sobre derecho penal internacional, y así entonces sigue mi relación un poco con la universidad y con personas que estaban también de alguna manera vinculados a este tema, que en ese momento era desconocido, ¿no? Es decir, que luego de todo este tema académico, de tratar de hablar del tema, justamente, de sustentar o de generar conocimiento sobre el tema, ¿cómo se aplicó eso en la vida profesional? Chile tuvo espacio para que Rodrigo Lledó pudiese ejercer todo este conocimiento que iba adquiriendo, que iba investigando, que iba estudiando, o cómo fue la trayectoria después de esto. Bueno, originalmente, como digo, el profesor Echeverry me hace el tremendo honor de nombrarme su ayudante. Yo comparto también la ayudantía con otra persona, con José Ignacio Escobar, que también había publicado su tesis, digamos, sobre estos temas. El de él era sobre Corte Penal Internacional, el mío era la parte general, y empezamos a hacer clases, claro, y empieza a haber un electivo, era un curso electivo, y entonces ya se empieza a conocer más, hay gente que conoce un poco más, etc. Pero, digamos, mi trabajo de fin de grado lo hice antes de que detuvieran a Pinochet, ¿sí? Fue antes de que detuvieran a Pinochet. Creo que de alguna manera tuve la fortuna de dedicarme a estos temas antes de que empezaran a tener actualidad, ¿no? Entonces luego, cuando ya tuvieron cierta actualidad, cuando ya Pinochet fue detenido en Londres, luego fue devuelto a Chile y se intentó hacer justicia en Chile y empieza a caminar toda la justicia, pues estos trabajos, el mío y el de José Ignacio, eran como los únicos que estaban de alguna manera publicados aquí. Entonces fueron muy leídos por mucha gente porque no había mucho más material, ¿no? Y yo recuerdo también alguna frase de un juez de la Corte Suprema, y él decía, pues nosotros sí que tenemos la voluntad de intentar hacer justicia, y nos conmueve también estas mujeres que buscan justicia y todo, pero díganme cómo lo hago, porque tengo una ley de amnistía que tengo que aplicar, y tengo la prescripción, y tengo una serie de normas que de alguna manera nos marcan un camino que no es el que ustedes quieren, pero ustedes me hablan de derecho internacional, ¿y dónde está esto, no? Entonces, de alguna manera, este material, digamos, sirvió para aterrizar estos conceptos que eran muy desconocidos. Entonces nos dimos cuenta que el derecho internacional era poco conocido por los jueces, ¿no? Que tenían que aplicarlo, y de alguna manera sirvió un poco como una labor de pedagogía o digamos, de lo que quisiera. Ahí estaba, digamos, la información. Luego hay iniciativas de otras personas donde se interponen, digamos, denuncias ante el sistema interamericano de derechos humanos, y allí empieza también el caso Almorácid Arellano a hacer lo suyo, ¿no? El caso Poblete Córdoba, en fin, varios casos donde poco a poco se empiezan a incorporar conceptos de derecho internacional, hasta que, bueno, yo en algún minuto emigro, voy a estudiar afuera, y cuando vuelvo en el año 2014 ya me doy cuenta que efectivamente el país sí que ha incorporado en su acervo jurídico muchos conceptos del derecho internacional y del derecho penal internacional en particular, ¿no? Pero ha sido un proceso muy paulatino, muy poco a poco, debido a las circunstancias que nosotros vivimos también como país. ¿Y cómo es esa nueva experiencia satisfactoria, me imagino, de ver la evolución del país, de ver que el país no se quedó, digamos, de la misma manera, sino que fue evolucionando, digamos, en sus sistemas de justicia, cuando ya Rodrigo Lledó llega de Europa con nuevos conocimientos, nuevas formas de ver el mundo? ¿Cómo encuentra Chile? ¿Qué hace en Chile cuando regresa? Bueno, yo volví a Chile en el año 2014, me invita Francisco Ugaz, que en ese momento era el director del programa de Derechos Humanos, que estaba radicado en el Ministerio del Interior, y me invita a ser el director o el jefe del área jurídica del programa de Derechos Humanos, es decir, estaba a cargo, digamos, de más de 20 abogados que estaban dedicados a asesorar a los familiares de las víctimas de la dictadura, y llevaban las causas de derechos humanos en contra de los testaferros de Pinochet, digámoslo así, ¿no? La gente que torturó, la gente que desapareció, la gente que mató a víctimas durante la dictadura, ¿no? Y fue un trabajo muy bonito, con mucho desafío personal y profesional. Es duro, digamos, también en lo humano, pues acercarse a esta temática ya en concreto, y ponerle rostro y nombre a las víctimas y a los familiares, y allí pues hubo varias lecciones para mí, digamos, profesionales, pero también sobre todo, como digo, de vida. Y recuerdo una frase que me dijo un hijo de un desaparecido,
que me dijo, mira Rodrigo, yo tengo 40 años, soy joven todavía y dedicaré hasta el último día de mi vida a buscar a mi padre. Sí, a mí no me pueden decir que tengo que olvidar, que tengo que dar vuelta a la página porque es mi padre. ¿Sí? ¿No harías lo mismo tú con tu padre? Por supuesto, ¿no? Son temas humanos, ¿no? Y temas que impactan. Y sí que allí yo me di cuenta que de alguna manera los tribunales de justicia habían logrado más o menos hacer justicia. Es justicia muy tardía, las penas también no son todo lo que uno desearía, son penas bajas que no se condicen con la gravedad de los hechos, y las penas que sí son un poco más graves, pues los criminales, ¿no?, de lesa humanidad son llevados todavía a Punta Peuco, que es una cárcel que tiene privilegios, incluso tiene hasta canchas de tenis, ¿no?, donde salas de salón para jugar pool y esas cosas. O sea, parece casi un casino de oficiales, ¿sí? Que no se condice, digamos, con la igualdad ante la ley que debería existir. Digamos, tiene que haber un trato respetuoso para toda persona que está privada de libertad, ¿no? Pero no un trato de favor de esta manera por el hecho de que hayan sido militares, ¿no? Entonces, esa situación también fue un poco dura, un poco compleja, pero lo que quedó pendiente en estas investigaciones fue la búsqueda de los desaparecidos. Juan Guzmán, mientras estaba llevando adelante el caso de Pinochet, el caso chileno, digamos, Pinochet chileno, ¿no?, en la parte chilena del caso de Pinochet, pues él sí que hizo una tremenda labor de búsqueda de personas desaparecidas. Allí pues se taparon fosas en el norte, se supo que había pasado en el sur, etc. Pero luego, cuando estas causas son disgregadas en otros jueces, de alguna manera la investigación se va centrando en las condenas a los perpetradores, en las condenas, y no tanto en la búsqueda de las personas, que va quedando un poquito rezagada. En algunos casos sí hay resultados, pero no hay un plan sistemático, ¿no? Porque claro, el Tribunal de Justicia y el proceso penal también tiene sus objetivos, tiene sus limitaciones, y entonces pues allí surge entre nosotros, lo conversamos con Francisco, que es la gente que trabajábamos en el programa de Derechos Humanos, de que pues el Estado tiene que hacer algo más, alguna labor, digamos, sistemática, un plan nacional de búsqueda, ¿no? Empezamos a concebir la idea de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, que no solamente le entregara la responsabilidad exclusiva a los tribunales de justicia, sino que también involucrara a otros actores, a otros entes, ¿no? Y aprovechando una recomendación que hacía en ese sentido el relator especial para la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición, pues hay un informe que le recomienda a Chile crear un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Y entonces, con Francisco Ugaz y con otra gente que trabajaba en el programa, pues empezamos como un poco a sentar las bases de un plan nacional de búsqueda. Desgraciadamente, pues ahí yo ya en algún momento me veo un poco obligado a salir del programa, a renunciar, tengo que presentar mi renuncia, no puedo continuar, y el plan quedó un poco allí, ¿no? Y luego viene, pues hay que decirlo, un gobierno que no era tan favorable a estos temas, un gobierno más bien de derecha, que es el gobierno de Piñera, donde este tema pues no es una prioridad para ellos, y este tema queda un poquito abordado, y hoy día, donde hay un gobierno progresista que es más sensible a estos temas, sí que yo sé ahora positivamente que están volviendo la mirada a este plan nacional de búsqueda, porque realmente es un deber del Estado, no solamente de los tribunales, es un deber de todo el Estado, buscar a las personas desaparecidas. Hasta que no sepamos bien qué ocurrió con el último desaparecido, pues Chile tendrá una deuda pendiente con esas familias, con esos hombres y mujeres que todavía buscan a su padre, buscan a su madre. De hecho, retomando esto que usted nos dice, uno puede ver en el contexto latinoamericano que esto se ha desarrollado en mayor medida en países como Colombia, en conflictos como Colombia, que tienen toda una institucionalidad que garantiza este tipo de derechos humanos, con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en su momento, hoy el de las personas dadas por desaparecidas. En Argentina tenemos el caso con las abuelas, madres de Plaza de Mayo, que dieron como resultado que el Estado adecuara su institucionalidad a garantizar este tipo de temas de derechos humanos, mucho más allá del gobierno de turno o el estatus político del país en este momento, sino como garantía de derechos. Y tomando esto, hablando del contexto latinoamericano, usted que está en Europa, que digamos está en instancias importantes y trascendentales para el tema de derechos humanos, ¿cómo lo ve como latinoamericano, pero insertado en
en la institucionalidad europea y académica, usted es profesor universitario en Europa, todo esto. ¿Cómo el contexto latinoamericano, cómo se ve el tema de derechos humanos en Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica, a diferencia de lo que ocurre en Europa, bueno, cada continente tiene sus particularidades, ¿no? Pero mientras los debates en Europa tienen que ver con libertad de expresión, tienen que ver con una serie de garantías de un cierto nivel, en América Latina, desgraciadamente, los temas son mucho más urgentes. Estamos hablando de, me gusta decirlo así, las cosas de comer, ¿no? Hay gente que pues no tiene que llevarse a la boca, hay pobreza, hay maras, ¿sí? Hay pues delincuencia muy generalizada, hay narcotráfico, guerrillas, hay corrupción del Estado, suelen haber ahora lo que le llaman golpes de Estado blandos, ¿no? No es lo mismo que ocurrió en los años 70, 80 del siglo pasado, pero sí que hay dificultades de la democracia, pues están también estas fake news, campañas de desinformación, gente que tiene mucho interés, hay expolio de recursos naturales y entre medio hay gente que intenta sobrevivir de alguna manera, con estados que muchas veces no están disponibles para atender a los ciudadanos, sino para mantener un cierto orden de cosas, ¿no? Entonces, realmente las discusiones son un poco más dramáticas, ¿no? Si usted quiere. Claro, estamos todavía hablando de desaparecidos, todavía hablamos de gente que es torturada, etcétera, ¿no? Colombia tiene muy reciente los acuerdos de paz. Colombia tiene el problema, digamos, de la implementación de esos acuerdos de paz, de la sustitución de cultivos, qué pasa hoy día con el resurgir de ciertos grupos, ¿no? De las disidencias de la FARC, y etcétera, un proceso que todavía no alcanza a cuajar y que es muy reciente, ¿no? Recién se acaba de entregar el informe de la Comisión de la Verdad. La Justicia Especial para la Paz en Colombia también ha sido muy criticada, que no da muchas veces respuesta o satisface todas las expectativas que se esperaba de ella, pero por otro lado la Corte Penal Internacional recientemente ha cerrado la investigación que tenía abierta y que de alguna manera ejercía una cierta tuición, ¿no? Sobre lo que pasaba en Colombia. Luego tenemos la situación de México, donde pues los periodistas son los más amenazados por destapar cosas, por informar de ciertas situaciones, y entonces es el país más inseguro del mundo hoy día para los periodistas, por no hablar de la desaparición también de personas, del narcotráfico, el cártel de Sinaloa y un montón de otros fenómenos que son muy, muy complejos y que son un desafío para cualquier gobierno y son un desafío para los que son defensores de derechos humanos, ¿no? En América Latina, ser un defensor de derechos humanos es arriesgar la piel, digamos, o sea, arriesgar la vida, arriesgar la integridad, y entonces pues yo me saco el sombrero, digamos, por tantas personas que defienden el territorio, por no hablar de los pueblos indígenas, ¿no? Que están en dificultad en toda América Latina, pero no solo, también en África, porque el sistema en el que vivimos, de nuestra relación con la naturaleza, ha sido tan tóxica, ha sido de devastar recursos naturales, de consumir agua, de consumir bosques, de consumir tierra cultivable y de agotar, digamos, esta tierra cultivable, que estamos agotando el planeta, y entonces los territorios donde habían vivido históricamente los pueblos indígenas son territorios que están bien preservados, son territorios vírgenes, ¿no? Porque los indígenas tienen este concepto que uno ve en el pueblo mapuche, pero también lo ve en los pueblos indígenas del norte, ¿no? de México, de Colombia, en fin, Ecuador, etcétera, que es este concepto de armonía. Es una relación de armonía con la naturaleza. Yo estuve en la última COP, en la COP26 en Glasgow, pues, y allí entre las distintas cosas que se conversaron en esa conferencia global, pues me decía una persona, me decía: Rodrigo, el concepto de sostenibilidad, ¿sí? Piénsalo tú, es muy poco exigente en realidad. Si esto lo llevamos, por ejemplo, al plano amoroso, al plano personal, y te preguntan a ti: oye, ¿cómo te llevas tú con tu pareja, con tu mujer? Bueno, sostenible, o sea, que es una cosa que todavía estamos así como, bueno, sosteniéndola, ¿no? O sea, que ahí lo llevamos, ¿no? Muy bien, ¿no? Y esa es nuestra relación con la naturaleza, esa es la aspiración, digamos, de la humanidad a relacionarse con la naturaleza, o sea, una relación sostenible. Y eso es muy poco exigente, realmente deberíamos tener una relación armónica, ¿no? Con la naturaleza. Lo próximo que quería preguntarle, pero ya usted me da luces, quería que nos hablara de cuál considera usted que son las principales amenazas que, digamos, que se ciernen hoy para la garantía y la materialización de los derechos humanos. Y lo enlazo
con el hecho de que ve uno noticias todos los días, ahora de crisis económica, de recesión, que ponen en riesgo incluso la democracia, porque cuando hay este tipo de situaciones se postergan derechos de alguna manera. Los derechos humanos pierden de alguna manera importancia, pensaría uno, porque se privilegia el tema económico por la emergencia, pero ¿cree usted que los derechos humanos en este contexto son importantes, tienen trascendencia o hay que postergarlos un poco? ¿Cómo ve usted esto? Bueno, los derechos humanos surgen a nivel internacional en un momento particular, ¿no? O sea, que es tras la Segunda Guerra Mundial. Históricamente siempre se buscan precedentes antiguos, ¿no? Y hablamos de la Carta Magna inglesa, antes está la Carta Magna leonesa, los concilios toledanos del siglo VII, etc. Y hasta atrás hay gente que llega incluso al Cilindro de Ciro, donde pues, en ese momento se abolió por un breve tiempo la esclavitud, etcétera, etcétera. Precedentes hay muchos, ¿ya? Y está sin duda la Declaración Francesa, ¿no? Que marca un momento cúlmine, ¿no? Pero a nivel internacional, a nivel supraestatal, el concepto de derechos humanos, la protección internacional de los derechos humanos, se cifra con la Declaración Universal de allí hacia adelante, ¿no? Toda la construcción posterior que hace Naciones Unidas, de crear relatorías especiales, grupos de trabajo, luego vienen los comités de derechos humanos, las convenciones particulares, etc. Todo ese desarrollo es posterior y todo surge con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y la Declaración Universal puede ser vista como una garantía de no repetición de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del nazismo, del fascismo, etc. Porque los derechos humanos plantean un concepto muy radical y muy novedoso en ese momento, que hoy día está en riesgo, que es este concepto de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. No quiere decir que seamos iguales, no lo somos, ¿no? No lo somos, hay mucha diversidad, ¿no? Pero hay un mínimo común denominador de dignidad y de derechos de todos los seres humanos, que esos son los derechos humanos, ¿no? Entonces el fascismo, que hoy día está de regreso, hoy día está de vuelta, plantea una cosa completamente diferente. Plantea que hay seres humanos que son superiores a otros, ¿no? Hay ciertos grupos de seres humanos que son superiores a otros. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler, ¿no? Eso es muy radical, porque la raza aria, la que era superior y la que tenía que dominar el mundo, y los judíos eran los que tenían que ser exterminados porque eran inferiores y eran una lacra social, ¿no? Así de radical. Pero en otras manifestaciones posteriores, pues uno encuentra este mismo concepto del supremacismo, ¿no? La supremacía de unos sobre otros, de los blancos sobre los negros en Estados Unidos, o de nacionalidades, de los hombres sobre las mujeres, en el machismo, ¿no? El machismo plantea que los hombres somos los que sabemos de política, somos los que sabemos conducir un vehículo o qué sé yo, etcétera, ¿no? Y hay una suerte de supremacismo sobre otro grupo importante, ¿no? Entonces, siempre que hay un supremacismo, cuidado, porque eso es la esencia del fascismo. La esencia del fascismo es creer que hay seres humanos que son superiores en dignidad y derechos a otros, y los derechos humanos dicen, no, somos todos iguales en dignidad y derechos. Luego hay diferencias, como digo, ¿no? Porque somos muy diversos, somos muy distintos, hay gente que logra conseguir cosas con su propio mérito, pero eso es otra cosa, ¿no? Y volviendo como al tema económico, sí, ¿sí? Sí. Retomando esto, en la medida en que hay garantía de igualdad para todos, ¿sí? Que hay, digamos, una garantía a partir de los derechos humanos de igualdad, yo pienso también, no sé si comparte usted esto, que en la medida en que se garantizan los derechos humanos, se garantizan objetivos de desarrollo. Y son una herramienta incluso para sobrellevar, salvar o salir fortalecidos de la crisis económica que se está planteando hoy en el mundo. ¿Comparte usted esta opinión o no? ¿O bueno, piensa que en este contexto no son tan relevantes? Precisamente las reflexiones que existen en este momento y las que hacemos en la Fundación y hacemos con Baltasar, pues precisamente es que el fascismo ha regresado porque vivimos en un mundo en crisis, es una crisis de civilización, Okay. ¿no? Acabamos de salir de una pandemia, eso tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático es producto de nuestra relación tóxica también con el medio ambiente. Hoy día a nivel económico hay una crisis por la guerra, sí, claro, pero también hay una crisis de suministros que es anterior a esta guerra, ¿no? O sea, toda esta dificultad de encontrar los chips, ¿no? Y estas tierras raras o minerales para poder fabricar los chips para los teléfonos, para los coches eléctricos, para el Internet de las cosas, que es lo que se viene, etcétera. Para todo ese desarrollo posterior, la Tierra está dando señales de agotamiento.
¿sí? Y entonces esto en este contexto revuelto, ¿no? Es donde surgen estos fenómenos de alguna manera que cuestionan las bases de nuestra civilización actual. Tocas un tema muy importante que en el contexto latinoamericano sobre todo, o en algunos escenarios, se nos olvida la transversalidad y la integralidad de los derechos humanos. Hoy en día, con el Internet de las cosas, en pleno contexto de cuarta revolución industrial, de pandemia, de digitalización, de teletrabajo, hay unos nuevos desafíos en materia de derechos humanos, o no existe. ¿Cómo ve usted hoy en día los derechos humanos en plena cuarta revolución industrial? Sí, bueno, el mundo digital o las nuevas tecnologías, las redes sociales y todo esto plantean nuevos desafíos en materia de derechos humanos, que son los mismos derechos, pero ahora aplicados en un terreno, en un contexto 2.0. En un contexto diferente, ¿no? Digamos que el concepto mismo de dignidad del ser humano y de derechos básicos que tenemos todos se puede aplicar también al mundo de las nuevas tecnologías, pero hay una adecuación allí que hacer, hay nuevos fenómenos y que de repente no son tan evidentes de que sean un tema de derechos humanos, ¿no? Todo este bullying digital, ¿no? ¿Verdad? El linchamiento digital de algunas personas o las campañas de desinformación, las fake news, etcétera. Esto afecta el concepto mismo de democracia porque es un derecho, ¿no? El derecho a ejercer el voto libre e informado, y este derecho pues es la base de la democracia, porque nuestro voto libre e informado es el que marca las preferencias sociales y que dice que va a gobernar un sector, va a gobernar el otro, etcétera, la alternancia en el poder y todo aquello. Pero cuando el voto no es libre e informado, porque ese voto es víctima de una campaña de desinformación, y no tiene que ver solamente con que el político después no cumple y toda esa cosa, que eso está un poco dentro de lo normal, ¿no? Del juego normal de las cosas, pero sino que cuando se inventan mentiras sobre una persona, cuando vienen estas demandas judiciales infundadas que después quedan en nada, pero que en ese momento se le da mucha difusión mediática, y ejemplos hay muchos, ¿no? Le está pasando hoy día a mucha gente en todo el mundo, ¿no? No voy a dar ejemplos concretos, pero pasa en todos los sitios, de campañas de desinformación, mentiras, etcétera, ¿no? Simplemente voy a señalar el Brexit, por ejemplo. Mucha gente votó Brexit engañada, equivocada, pensando que se daba una suerte de condiciones que luego se dicen, no, es que eso era parte de la campaña, eso en realidad mentimos, ¿no? Fue una exageración, ¿no? Y eso lo hemos visto también aquí en Chile a propósito del plebiscito, donde se dijeron muchas cosas, sí, ahora hagamos otra constitución mejor, pero no era tan fácil hacer otra constitución mejor. Ya se verá ahora si es que hay un acuerdo o no, si no hay una ruta trazada para ello, pero se dijeron muchas cosas que después resultaron ser absolutamente falsas, ¿no? Entonces, cuando se engaña a la gente, pues uno puede preguntarse si el voto realmente es libre e informado, ¿sí? Y entonces si esto afecta a la democracia, ¿no? La democracia incluso está hoy día siendo cuestionada. Los poderes estatales tienen sus límites y ceden frente a un poder de empresas transnacionales que tienen mucho más poder que varios estados juntos, ¿no? Y se reúnen en Davos todas las personas influyentes y deciden los destinos de la humanidad, y uno se pregunta, bueno, ¿y a estos quién los eligió? ¿Qué legitimidad democrática tienen ellos para decir hacia dónde tiene que ir la humanidad, del mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, a nivel global también adolecemos de una crisis de gobernabilidad. Naciones Unidas, fijarse ahora que hay una guerra, etcétera, que está Rusia, que está Estados Unidos, por un lado, está Europa, etcétera. El Consejo de Seguridad no ha sido capaz de hacer nada por el bloqueo que existe, ¿no?, entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con Naciones Unidas? ¿Dónde está la refundación de Naciones Unidas como un ente que sea capaz de darnos una cierta gobernabilidad a nivel global? Pues eso no lo tenemos, y como que hay grupos de poder, hay economías que luchan unas contra las otras, y en medio estamos los ciudadanos que siempre sufrimos las consecuencias de esta lucha de poder entre grandes gigantes. Y entonces, bueno, falta realmente una gobernabilidad a nivel global, y que sea democrática y que sea respetuosa de los derechos humanos, que son la gran agenda, ¿no? Tú hablabas ahora del desarrollo sostenible, los ODS, ¿no?, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues es un gran acuerdo también de todos los países que forman parte de Naciones Unidas,
que son la inmensa mayoría, solo hay unas cuantas excepciones que no están allí, y entonces es la agenda a mediano plazo, ¿no? ¿Cómo queremos que sea nuestro mundo en el 2030? Y si uno mira todos los ODS, de alguna manera están vinculados con algún derecho humano. O sea, sigue siendo los derechos humanos nuestra carta de navegación, y de allí que sea grave que hayan ciertos sectores que estén cuestionando esta esencia misma, y hay una verdadera campaña también anti-ODS, como si fuera una imposición, una dictadura de los ODS, o algo así, ¿no? Cuando en realidad es fruto de un consenso global, muy necesario, pero también muy difícil de alcanzar, entre gente muy diversa, ¿no? Pensemos en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente, en el mundo musulmán, en el mundo árabe, en el mundo occidental, que es el nuestro, judeo-cristiano, digámoslo así, ¿sí? Y poner de acuerdo a toda esta gente en una agenda. La Agenda 2030 es realmente un esfuerzo titánico, ¿no? ¿Y qué no viene ahora? Antes estaba la Agenda 2020, sí, y antes venía otra agenda, y finalmente y el objetivo del milenio, y si uno vuelve la mirada hacia atrás, esto surge en los años 50, 60, con las primeras preocupaciones. La primera preocupación global de la humanidad, en realidad, es el hambre. ¿Cómo acabamos con el hambre en el mundo? ¿Sí? Es también un momento de inflexión, de solidaridad a nivel global, donde uno dice, bueno, ¿cuál es una gran preocupación de la humanidad? Bueno, que nadie muera de hambre, o sea, es lo mínimo, ¿no? Si realmente somos solidarios como especie humana, ¿verdad? Que nadie muera de hambre es lo mínimo, ¿no? Y así como surgen las primeras preocupaciones, que luego se transforman en objetivos a mediano plazo, objetivos del milenio, y finalmente los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, no solamente hoy día queremos que la gente no muera de hambre, sino que queremos más cosas, ¿no? Que no muera de enfermedades totalmente prevenibles, evitables, que todos tengamos derecho a agua potable, a sanidad, etc. Y todo esto en un contexto de cambio climático que es el gran desafío de la humanidad por delante. Rodrigo, está usted en Chile, ya para terminar y despedirnos, en el evento fundacional de Derechos Humanos Sin Fronteras. Tuvo usted la deferencia de venir acá a tener contacto con diversas organizaciones y personas de Latinoamérica, de África y de Europa, que vinieron a contar y a conversar sus dolores, por decirlo de alguna manera, sus avances en el trabajo que hacen en la defensa y la garantía de derechos humanos de muchos tipos, algunos del mundo sindical, otros medioambientales, y que es un gran logro tener todas estas personas de diversas posturas, sin fronteras políticas, étnicas, conversando acá, compartiendo conocimiento. ¿Cuál es el balance suyo de este evento? ¿Cómo le pareció? ¿Qué encontró? ¿Cuál fue su percepción? Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que estoy enormemente agradecido de que me hayan invitado, y sobre todo que además este primer encuentro se hace en Chile, de esta ONG que no es chilena, es iberoamericana de alguna manera, ¿no? Y entonces que me hayan invitado, pero que además haya sido mi país, es doblemente satisfactorio para mí. Lo otro es que efectivamente pues es gente muy diversa, con ocupaciones todas en derechos humanos, muy diversas. Ha habido un debate muy enriquecedor, realidades también que hemos conocido que son muy duras, muy difíciles de llevar, pero que nos ilustran, digamos, sobre la importancia de esto. ¿Qué nos espera ahora? El día de hoy tenemos las conclusiones, el debate, hacia dónde queremos enfocar esta plataforma, crear una red, digamos, de apoyo entre nosotros, entre gente muy diversa, que está en países muy diversos, pero con la misma ocupación, ¿no? Que es defender los derechos humanos, defender que los derechos humanos son universales de todos, de blancos, negros, de ricos y pobres, de derechas y de izquierdas, de cualquier preferencia política, que son realmente universales, son de todo ser humano, son un patrimonio de la humanidad que tenemos que defender y proyectar hacia las preocupaciones del mundo actual, el mundo en el que vivimos. Bueno, Rodrigo, de nuevo, muchas gracias por estar no solo en el evento de Derechos Humanos Sin Fronteras, sino acompañándonos en el primer programa de Derechos Humanos en Chile, Derechos Humanos Sin Fronteras, que se hace posible gracias a UCB Televisión y a la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias también a todas las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo que nos apoyan, que nos ven y que siguen defendiendo la dignidad de sus comunidades. A ustedes muchas gracias por continuar con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en UCB Televisión. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.